Hacemos números. Deals, fusiones, adquisiciones y desfalcos ejecutivos capaces de hundir bancos o cajas de ahorros. Aboguen por los porros ahora que deudas se ahogan. Hagan tai chi o yoga, aumentan los recobros. De Wall Street, de buena mañana se abre la sesión del Dow Jones. Suena la campana, también saltan las alarmas. Alarmas, a ti te sube la tensión y se te jode el karma. Tu coche. Santiago Niño, buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola. Oye, esta semana, debate de presupuestos en el Congreso, sí. Podríamos llamar los presupuestos de los brotes verdes, los de la luz al final del túnel, los de las raíces vigorosas. Mira, eso va a gustos y en momentos, ¿no? Pero la pregunta fundamental es si nos creemos esos números, esos presupuestos. Para empezar, subrayaríamos una diferencia entre la presentación propiamente dicha y el debate de ayer. Cuando Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, los presentó hace 3 semanas, decía esto. Lo que le importa a la economía española, lo que debe buscar es reducir el déficit de sus finanzas públicas en este proceso. Porque si no lo hiciéramos no estaríamos contribuyendo al desapalancamiento del conjunto de la economía nacional. Mensaje claro, clarísimo, ¿eh? Lo que interesa, al menos hace 3 semanas lo que interesaba era y es la reducción del déficit. 23 días después, los mismos presupuestos y el mismo ministro. Los presupuestos son los de una nueva etapa, una etapa de mayor creación de empleo y de fortalecimiento del crecimiento económico. Por eso son los más esperanzadores. A ver, si antes eran los presupuestos de reducción del déficit y ahora son los de crecimiento y creación de empleo, a mí, Santiago, no sé a ti, y a Roberto tampoco, con números no nos cuadra. A ver, Carlas, estos 2 pasajes que has puesto, que habéis puesto, es absolutamente demoledor esto. O sea, aquí estamos hablando de 2 personas distintas, o están hablando 2 personas distintas. Cuando presentó los presupuestos, estaba hablando el señor Montoro, ministro de Hacienda, técnico, catedrático de Hacienda Pública, una persona que evidentemente estaba diciendo lo que es la verdad, o sea, decir que España tiene que dedicar lo poco que crezca a reducir el déficit y, cuidado, a pagar los intereses de la deuda. Ayer, la misma persona física, no estaba hablando el catedrático de Hacienda Pública, ministro de Hacienda, estaba hablando un político. Está hablando de un político que estaba vendiendo una película que además no hacía falta que vendiera porque hay mayoría absoluta del Partido Popular, con lo cual iban a aprobar cualquier cosa que se presentara, ¿no? Entonces, yo no sé si es que hizo esto pensando en la opinión pública o pensando en las elecciones o qué. O sea, yo me quedo con el señor Montoro cuando presentó los presupuestos, evidentemente. Pero fíjate, Santiago, déjame que haga, en fin, de abogado del diablo y que busque una rendija para encontrar casi lo imposible. Es posible que en estas 3 semanas, entre unas palabras y otras, habiendo como ha habido, o al menos intuyen, algunos cambios en los objetivos europeos, Alemania, Francia, posibles medidas de relajación del déficit, es posible que en estas 3 semanas las cuentas españolas, las que vayan a aplicarse finalmente el próximo año, tengan algo más de holgura, algo más de margen, pues por ejemplo para eso, para crear empleo, o no, o simplemente es un enjuague político y punto. A ver, ya te digo que es buscar casi lo imposible, ¿eh? Sí, mira, Carlos, la economía española en particular y la europea en general están igual de bien o igual de mal hoy que hace 3 semanas. Si cabe en estas 3 semanas han pasado cosas malas, no buenas. Por ejemplo, todo el mundo con los pelos de punta porque Grecia se ha desconectado del mecanismo de rescate, porque las exportaciones claramente han bajado en Alemania y se espera que Alemania pueda entrar en recesión, porque en Francia ayer mismo, si no recuerdo mal fue ayer, rebeldes en el partido, en el gobierno, rebeldes. Entonces, si han pasado cosas, en todo caso, son malas, no buenas. Con lo cual, lo de estas rendijas, yo sinceramente no las veo. O sea, yo insisto, yo me quedo con el señor Montoro cuando hace menos de un mes presentó los presupuestos. Bueno, y estamos en la semana clave, ¿eh? Por fin llega el día, este próximo domingo, el día 26 de octubre, a las 12 del mediodía, para ser precisos, va a hacerse el público, el resultado del examen a los bancos. Sí, pero de todas maneras, Carlas, 48 horas antes... Ellos ya lo sabrán. Sí.
48, o sea, a las 12 del domingo lo sabrá el pueblo, por llamarlo de alguna manera. Sí. Se ha informado el pueblo. No, además no es broma. Se ha convocado el Banco de España a gente para, en fin, a profesionales de la información y tal, pues de alguna forma para hacerlo público. Pero los bancos lo sabrán 48 horas antes. Bueno, y la pregunta es ¿por qué 48 horas antes? Pues para que puedan prepararse. Ya. Para que puedan prepararse en base a lo que les digan de lo que va a venir después, de lo que les van a preguntar y de lo que le van a salir. Pero eso se filtrará, yo creo, entre viernes y domingo, ¿no? Sobre todo si hay buenas noticias. Bueno, a ver, vosotros los periodistas, llamad a un banquero para que venga al programa el viernes y que cuente. Claro. O sea, a lo mejor si los resultados son buenos del examen, es el banquero el que llama al medio de comunicación, ¿no? Es posible. Claro. Yo personalmente pienso, en un principio no pensaba que iba a ser así, pero por la postura del Fondo Monetario Internacional, es decir, yo pienso que la información cuantitativa, los números, no van a ser particularmente malos. Por ejemplo, no sé, se habla de que... ¿Eso ha dicho el ministro de Guindos también? Sí, la banca española se ha filtrado de que va a necesitar 3.000 millones, bueno, calderilla, vaya. Lo que pasa es que a nivel cualitativo se están filtrando cosas realmente muy preocupantes. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que el 70% de la banca europea no da créditos porque no puede darlos. Ostras. ¿El 70%? El 70%, sí. Entonces, claro, dices, a ver, van a salir unas auditorías el domingo que van a decir no sé qué, pero por otro lado, un organismo que cuando habla la gente se calla y escucha, te dice esto. Entonces, dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que yo pienso que van a desdramatizar los números, pero que por otro lado, lo mismo para ganar tiempo, pero que por otro lado se van a ir filtrando cosas como estas. Ya. Oye, Santiago, pero al final, si es verdad, como parece, como intuimos, vamos, además incluso hay datos a veces que lo avalan, ¿no? Si es verdad que los números se maquillan, se les da un tratamiento cosmético para tratar de que el mensaje final sea llegue un poquito más edulcorado, los números al final son los que son, y tarde o temprano habrá que hacer frente a lo que sea, pero habrá que hacer frente. Bueno, entonces, ¿esto qué es? ¿A qué responde esta estrategia? ¿A qué responde esta política? De echar el balón adelante y corre. Sí, a ver, aquí hay una cosa que se maquillen estos números o no se maquillen. O sea, el mensaje que hay detrás de todo esto es que a partir del día 1 de noviembre, el Banco Central Europeo pasará a tener poderes plenipotenciarios, incluso por encima de los gobiernos en la banca. Entonces, lo realmente importante es esto. O sea, de alguna forma la puesta de largo como supervisor total y absoluto de la banca europea, del Banco Central, lo pone en fin, su tarjeta de visita es esta auditoría. Claro, entonces el mensaje está claro. Bueno, ahora pues sí, pues lo que sea. Pero a partir del 1 de noviembre, a ver, las cosas pues van a tenerse que poner encima de la mesa. Por ejemplo, números, hablemos de números. Actualmente en España hay 184.000 millones de euros de créditos, digámoslo así, dudosos. Esto para que nos hagamos una idea, esto es casi el 18% del PIB, es decir, para que nos hagamos una idea. Bien. Claro, la pregunta que yo pensaba que la auditoría iba a llegar hasta aquí, y hasta aquí no va a llegar, es de estos 184.000 millones, ¿qué porcentaje, qué probabilidad hay de que sean realmente impagados, incobrables? Pero esto el domingo no se va a saber. O al menos, si los bancos lo saben, la gente de la calle, tú y yo no nos vamos a enterar de esto. Bueno, entonces, pero claro, evidentemente, esa problemática está ahí. Entonces, ¿cuál sería un porcentaje fiable de esta cifra? Bueno, de créditos que no se van a poder cobrar nunca. No lo sé, Carlos. Es que corren muchísimas. Claro, corren. Hay incluso estimaciones que dicen que todos esos. Entonces, hay otras que dicen que el 50% de esa cantidad, se baraja la cifra de 90.000 millones. A ver, es que no lo sé, Carlos. O sea, ahora bien, a partir del 1 de noviembre, el Banco Central Europeo, con su, insisto, poder absoluto por encima de los gobiernos, podrá intervenir directamente en el banco que él crea oportuno, o en los bancos que él crea oportuno, pero a sangre y fuego podrá intervenir. Con lo cual, aquí es cuando yo pienso que de verdad empezarán las auténticas auditorías. Se está acabando la ficción, ¿verdad? Sí. Se está terminando la película. Sí, se está terminando la película. Oye, la noticia, yo creo que... no sé si la palabra es triste o más lamentable de la semana, y ha habido unas cuantas, Desde luego, una noticia muy grave. El CSIC ha perdido
en 2 años y pico, en apenas 2 años y pico, el CSIC, Sí. el 15% de su personal. Sí. Esto, Carlas, yo te prometo que cuando leí la noticia, yo de verdad que me entró auténtica tristeza, ¿eh? O sea, me entró auténtica tristeza. Aquí, vamos a ver, aquí podría decírsele al señor Montoro, preguntarle si esta noticia corrobora su idea de que los presupuestos van a ser los presupuestos del crecimiento y del empleo. Es decir, en un modelo como el nuestro, y más en el que va a venir, que la inversión en I+D, la productividad, la investigación pura, va a ser esencial, pensando en la innovación, en la productividad, España resulta que va a dejar que se vaya la gente buena, la gente mejor que tiene, y por otro lado está reduciendo su presupuesto en investigación. Yo para mí esto es sangrante, Carlos, sangrante. Y esto pone de alguna forma encima de la mesa la realidad de lo que es España. Caramba. O sea, es que esto, que yo sepa algo así, vamos, no sé, en ningún país, digamos, serio, esto que yo sepa ha pasado. Esto no es de Champions Economía Mundial. No, por Dios. No, esto no sé lo que es, Carlas. La Intertoto. Esto es terrible, esto es terrible, en serio. O sea, España va a quedar convertida, no sé, es que va a quedar convertida casi, no sé, en lo que nos va a salvar la vida, dicen, ¿no? Que es el turismo, ¿no? Porque y sobre el turismo también, a ver, un turista de calidad exige cosas, ¿eh? Exige idiomas, exige cosas, ¿eh? O sea, claro que de alguna forma esto está vinculado con la información también. Y a esto, si estuviéramos en una película de los hermanos Marx, le podríamos añadir y 2 huevos duros. Bueno, hoy no, hoy serán huevos fritos. Venga, exacto. A ver, huevos fritos. A ver. ¿A quién no le gusta?